Propiedades periódicas. Primero tenemos que tener muy claro el concepto de grupo y periodo. Si miramos la tabla periódica, las diferentes columnas que observamos va a corresponder a los diferentes grupos, donde estos se definen como las familias de elementos químicos, donde todos tendrán la misma valencia y van a compartir ciertas propiedades en común. El periodo, por su parte, corresponde al orden de los átomos en relación al último nivel de energía de su configuración electrónica y corresponde a las pilas que vemos en la tabla periódica. Una vez teniendo claro estos conceptos, podemos partir hablando sobre las propiedades periódicas. Estas corresponden a propiedades de los elementos químicos que se repiten entre los elementos de la tabla periódica y son principalmente 4: el radio atómico, el potencial de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. El radio atómico corresponde a la mitad de la distancia entre los centros de dos átomos vecinos y nos identifica la distancia entre el núcleo del átomo y el orbital más externo de ese átomo. Si nos fijamos en la siguiente imagen, podemos ver que 2R corresponde a la distancia entre el átomo A y el átomo B, donde el radio atómico va a corresponder a la mitad de la distancia entre estos dos átomos, es decir, va a corresponder a R. Al mismo tiempo, R nos va a decir la distancia que hay entre el núcleo de este átomo y el orbital más externo. El radio atómico se mide en unidades de distancia, que pueden ser angstrom, nanómetros o picómetros, y también nos sirve para definir algunas propiedades físicas, como lo son la densidad y el punto de fusión y ebullición. En la tabla periódica, el radio atómico varía hacia el lado izquierdo en el grupo, donde aumenta en esa dirección, y hacia abajo en el periodo, donde también aumenta hacia abajo. El potencial de ionización corresponde a la energía necesaria para arrancar un electrón desde el estado basal de un átomo o ion en estado gaseoso. Y este nos va a decir la cantidad de fuerza con la cual el átomo retiene sus electrones. Existen varios potenciales de ionización. El potencial de ionización 1 va a corresponder a la energía con la cual vamos a poder arrancar el primer electrón, el potencial de ionización 2 al segundo electrón, el 3 al tercer electrón y así sucesivamente. El primer potencial de ionización siempre será menor que el segundo potencial y así sucesivamente. La energía de ionización de un elemento nos va a decir qué tipo de compuesto estos pueden formar. Por ejemplo, un átomo con energía de ionización baja va a tender a perder electrones y dar iones positivos, lo que formará un tipo de compuesto iónico. Si tenemos un átomo con una energía de ionización más elevada, tenderá a compartir electrones, lo que podrá formar enlaces covalentes. Y si ya poseemos una energía de ionización muy elevada, este tenderá a ganar electrones y también formar enlaces tipo iónico. Dentro de la tabla periódica, la variación del potencial de ionización es distinto a la del radio atómico, en la cual aumenta hacia arriba en el periodo y hacia el lado derecho en los grupos. La afinidad electrónica corresponde a la energía necesaria para agregar un electrón a un átomo en estado gaseoso, y este tenderá a formar aniones, ya que estamos agregando electrones. La variación de la afinidad electrónica en la tabla periódica es la misma que para el potencial de ionización, en la cual aumentará hacia arriba en los periodos y aumentará hacia la derecha en los grupos. Y es común que los elementos que tengan una mayor actividad química serán los que posean un potencial de ionización muy pequeño y una afinidad electrónica muy grande. La electronegatividad. Esta consiste en la tendencia de un átomo
a captar o competir por los electrones de otro. Aumenta hacia arriba en el periodo y aumenta hacia la derecha en los grupos. Y por lo tanto, el elemento más electronegativo será el flúor. Este se relaciona con el potencial de ionización y la afinidad electrónica según la siguiente ecuación, donde la electronegatividad se podrá calcular sabiendo el potencial de ionización, la afinidad electrónica, en la cual se pueden sumar y se dividen por 2. La electronegatividad, como ya dijimos, va a determinar también el tipo de enlace que se formará según una escala escrita por Pauling, donde estaba ahí desde 0 a 3,3. La diferencia de electronegatividad que se encuentre entre 0 y 0,4 va a generar un enlace covalente no polar. Si es que está entre 0,4 y 1,7 formará enlaces covalente polar, y entre 1,7 y 3,3 formará enlaces iónicos. Esta escala está descrita según el átomo más electronegativo, que es el flúor, el cual posee una electronegatividad de 4,0 y el menos electronegativo que corresponde al francio, que posee una electronegatividad de 0,7. El que sea una diferencia de 0 quiere decir que están interactuando dos átomos de flúor. Y que sea una electronegatividad de 0,4 quiere decir que son dos átomos con unas electronegatividades muy similares. Mientras que una diferencia de electronegatividad de 3,3 quiere decir que son átomos con una gran diferencia de electronegatividad, como lo sería, por ejemplo, el flúor con el francio. Acá vemos un resumen de todas las propiedades periódicas que ya dijimos. Vemos el radio atómico, en la cual la variación de este es aumentando hacia abajo en los periodos y hacia la izquierda en los grupos. Y la afinidad electrónica, la cual aumenta hacia la derecha y hacia arriba, al igual que la energía de ionización y la electronegatividad, que en este caso no se observa.